claro para todos? Ok, entonces, ¿qué concluyes de la Y primera parte de arriba, David? bueno, lo que nosotros, cuando lo que concluí de la primera parte de arriba es que nosotros, a pesar de agregarle NADH a nuestro citocromo para ver cómo reacciona, este no va a tender a reducirse hasta que se le agregue una sustancia como es el formiato para que ésta se pueda empezar a reducir, que sería la parte de arriba. Ok, hasta ahí déjale. Ahora, ¿qué hay en la parte de abajo? En la parte de abajo podemos observar el porcentaje de transmitancia a partir de que nosotros le adicionamos formiato, el cual es una reducción de nuestro citocromo B. Pero al nosotros adicionarle otra sustancia que es el nitrato de potasio, va a tender a nuevamente oxidarse, ya no se va a reducir, va a oxidarse nuevamente. Pero va a llegar a un punto en el cual nuestro cito, lo que entendí es que nuestro citocromo B no va a tener otra vez a oxidarse como antes de adicionarle el formiato, ya que solamente una parte del citocromo B es la que se oxida, no se oxida completamente. Bueno, de primera sí se oxida la mitad, pero en función del tiempo que sucede, David, en el último comportamiento de esa gráfica que aprecias. Que hay una oxidación completamente hacia antes de adicionarle el formiato. Eso. Entonces, ¿qué estamos viendo? Fíjense, en la parte de arriba, yo estoy evaluando a un citocromo que es un componente de una cadena, de una cadena transportadora, que lo que aprecio es que a esa cadena no lo alimenta o no la alimenta quien el NADH, ¿no? No le hace nada, o sea, no lo reduce. El fórmico sí, lo reduce en un solo paso, lo reduce totalmente. En la parte de abajo veo lo mismo, cuando se adiciona fórmico se reduce en un solo paso, y cuando adiciono nitratos, que en teoría sería el aceptor de electrones de esa cadena, ¿no? Entonces, si ese citocromo forma parte de la cadena y ya hay un nitrato que va a ser el aceptor, pues esos electrones migrarían hacia quién, David? ¿Quién sería la última parte de esa cadena antes de dárselo a los nitratos? O sea, directamente, ¿quién reduce a los nitratos? A los nitratos lo reduce la nitrato reductasa. Ajá, entonces, ese citocromo sería el encargado de darle los electrones a la nitrato reductasa y la nitrato a los electrones a los nitratos para convertirse en nitritos, ¿no? Por lo tanto, si habláramos de todo un sistema completo, de toda la cadena, ¿quién sería el agente oxidante de toda la cadena, David? Contesta, David. Profe, bueno, no sé, se me trabó un poco. ¿Sí? ¿Qué pasó? Es que no escuché qué preguntó. Que ¿quién sería el agente oxidante de toda la cadena? Si yo hablo de un agente oxidante en una cadena, significa que estoy hablando del último aceptor de electrones, ¿no? Sí, el Entonces, nitrato, ¿no? entonces, en la parte de abajo, cuando adicionan fórmico, es capaz de reducir al nitrato. Ese nitrato se queda reducido hasta que coloquen a alguien que sea capaz de llevarse esos electrones, que es el nitrato, ¿no? Pues, ¿qué aprecio? Que cuando colocan nitrato, la oxidación del citocromo es en dos fases. La primera, a la mitad, y transcurrido un tiempo, completa la oxidación. Es una oxidación bifásica, ¿sí o no? Sí, Sí, David, si tú estás viendo que hay un proceso de oxidación un tanto así en dos etapas, ¿qué empiezas a sugerir? Que ese citocromo B, ¿qué? Pudiese estar compuesto de cuántas. ¿Qué pasó? ¿Dos componentes? Pudiese estar compuesto por dos componentes, ¿verdad, Héctor? Sí, de hecho hablo yo también en la siguiente un poco de eso. Hecho, entonces de aquí queda claro, ¿verdad? Y creo que aquí no hay problema. Entonces, la que sigue, para tratar de corroborar ese experimento, ¿a quién le toca? ¿A ti, Héctor? Sí, a mí, maestro. Sale pues.
Ya le cambiaron, es que veo la misma. No, cámbienle, por favor. Ya se pausó. No le han cambiado. Ana Luisa, ¿le puedes adelantar? A la figura, a la figura. Ok, ¿qué hay aquí, Héctor? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, Bueno, aquí ya sabían en este experimento, bueno, no sabían, ya tenían una sospecha de que citocromo B1 tenía dos componentes, en el cual en el inciso A, al agregar ascorbato, se redujo, pero otra vez al agregar nitrato, se oxida el citrocromo, se vuelve a subir en el espectro de absorción, pero cuando agregan formiato, ven que se reduce, pero el espectro de absorción cae, tiene una mayor longitud su caída. Y al sí. volver a agregar otra vez el nitrato, como en el experimento anterior, otra vez se oxida bifásicamente. Eso Ujú, podría concluir en el inciso A. sí. El inciso B, igualmente, al agregar ascorbato, va a haber una reducción parcial de un componente. Al agregar el formato, vuelve a haber otra caída. Ahí otra vez sugieren que vuelven a haber otra reducción del segundo componente, y al agregar la hidroxiconoleína y al agregar nitrato, que va a ser el que se oxida el citocromo, y agregan formiato, ven que no hay una reducción otra vez del citocromo. Aquí dan a entender de que la hidroxiquinoleína va a bloquear la reducción del formiato. Hasta ahorita aquí es la conclusión que se tiene en este experimento. Sí, muy bien. Ahí nada más, Héctor, para completar, o a lo mejor emplear otras palabras, sería que de primera, tanto en el inciso A como en el B, yo aprecio que el ascórbico no es capaz de reducir completamente el citocromo. No, otra vez, parece que nada más lo reduce un componente, ¿no? Parcialmente. O a la mitad, o parcialmente. Cuando agrego en el inciso B fórmico, ese citocromo ya se reduce totalmente. Entonces yo podría pensar que el ascórbico nada más está reduciendo a un componente y que el fórmico, por lo que yo había visto desde la gráfica anterior, es capaz de reducir a los dos, ¿no? Sí, A los a los dos dos componentes. y tal vez secuencialmente, ¿no? Primero a uno y luego al otro, pero el ascórbico no, nada más parece que reduce a uno. Ahora, cuando adicionan la hidroxiquinoleína y colocan el agente oxidante, que es el nitrato, no lo oxidó de nuevo todo, sino nada más pareciera que a la mitad, ¿no? Sí, a la mitad. Ajá. Entonces, cuando vuelven a agregar fórmico en varias ocasiones, no logran reducirlo. Pareciera que está bloqueado la otra parte que el fórmico sí es capaz de reducir, ¿no? Sí, Entonces, maestro. sí, entonces si yo estoy asociando que hay procesos, digamos que parciales y completos, pareciera que la hidroxiquinoleína actúa entre los dos componentes, ¿no? Del citocromo. Muy bien, Héctor. Entonces, ¿qué hay en el inciso C? En el inciso C vemos que al principio igual hay una reducción parcial del ascórbico. Igual vuelven a agregar hidroxiquinoleína, pero al agregar otra vez nitrato de potasio va a haber una oxidación, pero antes no se agregó formiato como en el pasado, y sí existe la oxidación. Vuelven a agregar otra vez en el segundo paso nitrato de potasio, después vuelven a agregar el formiato, y hay una reducción más completa del citocromo B1. Aquí, como conclusión, tenemos que la hidroxiquinolina sí va a bloquear la parte del fórmico, más no la parte del ascórbico. Por eso en el inciso B y en el inciso C dan esos resultados. Ajá, entonces pareciera ser que la hidroxiquinoleína actúa a la mitad de los dos componentes, Sí, que parece, del, ajá, que deja susceptible al citocromo a ser oxidado nada más por una parte del nitrato, ¿no? sí, Y que, maestro, y que la otra parte no es capaz de oxidarse a pesar de que añaden más nitratos. sí.
Ajá, sí. Y bueno, el ascórbico leí que, bueno, en el artículo que va a reducir el segundo componente de la nitrato, del citrocromo B1. Ujú. Sí, No sé si sea cierto, bueno, sí, si entendí bien. sí, porque si yo estoy viendo que el ascórbico nada más reduce a la mitad, pues parece que entonces solamente tiene acción sobre uno de los dos componentes. Cuando yo adiciono nitratos y vuelve a oxidar la parte que había reducido el ascórbico, me hace pensar que el nitrato está más cerca del componente que reduce, que es reducido por el ascórbico. Ajá. Ahora, en la última figura, cuando ya está presente la hidroxiquinoleína y se volvió a oxidar con el nitrato lo poco que se había reducido, cuando agregan fórmico no se logra la reducción total, sino otra vez nada más la mitad, con lo que me hace pensar que esa hidroxiquinoleína está entre los componentes del citocromo. ¿Sí, Héctor? Sí, maestro. Bueno, muy bien. Ok, entonces, fíjense cómo iba el rumbo de los experimentos. Primero era ver un extremo, ¿no? Que aceptaba los electrones. El otro extremo era quien daba los electrones al aceptor. Y la parte que los conecta era el citocromo. Y aquí yo vi diferencias entre condiciones aerobias y anaerobias. Ya en condiciones anaerobias, veo que es un citocromo en particular cuando utiliza nitratos. Entonces, ya evaluando ese citocromo, yo aprecio que tiene, al parecer, dos componentes. Ajá. Entonces, ¿qué sigue? Muy bien, Héctor. Ya sería todo por mi parte, maestro. Sí, ¿quién falta? Esta, sí, es muy interesante. Hecho. Sí, ujú, sí, se va a oxidar. Ujú, sí, 50 y algo, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí, este experimento, esta figura y la que sigue, que es un tanto repetitiva, pero solamente van a variar concentraciones, vuelve a poner de manifiesto, ¿no? El comportamiento del citocromo a su oxidación y a su reducción, dependiendo del compuesto que se utiliza. Ajá. Lo que va a confirmar componentes del citocromo, ¿no? Que a la postre nosotros vamos a identificar como el componente 1 y el componente 2 del mismo citocromo, ¿sale? Entonces la que sigue, figura esa. Bueno, aquí esta me toca a mí. Ajá, Aquí en esta figura 6 se ve la autooxidación del citocromo B y el efecto de la hidroxiquinoleína. Aquí, bueno, como menciona que pues igual es un tanto repetitivo, de las inducidas por nitrato, en donde, bueno, el formato a una concentración de 8.3 por 10 a la 3 molar redujo rápidamente el citocromo, como por ejemplo se puede ver en la A. En la figura B, después de burbujear aire a través de la suspensión de células durante un minuto, el citocromo se oxida completamente. En la figura, esa es en la curva B. Después, bueno, cuando se añade 8.3 por 10 molar de hidroxiquinoleína y burbujeando durante un minuto, se causa oxidación rápidamente, pero solo la mitad del citocromo. Y del resto del citocromo reducido no se oxida después, incluso después de 8 minutos. Eso es en en la curva C. En cuestión a la concentración de formiato es menor en la curva D, que es a 5 por 10 a la menos oxidación del citocromo. Y esto ya es conforme igual a las curvas de grandes rasgos. Ahí, bueno, ya posteriormente, pues con base a los citocromos de las células inducidas por el nitrato se pueden reducir por el formiato y estas mismas pues obviamente se oxidan por el oxígeno. exactamente. Sí, entonces lo que ponemos aquí de manifiesto es que, pese a que sabemos quiénes son los agentes reductores, pues sí juega un papel importante las concentraciones y la presencia del inhibidor, ¿verdad? Ahora, los tiempos de burbujeo también son muy importantes porque se aprecia típicamente lo mismo, ¿no? O sea, cuando hay inhibidor y burbujeo, solamente se reoxida una parte. Pero cuando coloco una concentración diferente del inhibidor, pues yo veo que el a mí tal vez ya fueron experimentos de más, es la capacidad oxidante del oxígeno, ¿no? Es decir, aunque el oxígeno sabemos que su potencial de oxirreducción tiene la capacidad de oxidar el citocromo, jóvenes, ubicándolo en potencial, pero aún así el oxígeno es capaz de oxidarlo, como lo decíamos al inicio, ¿no? O sea, es un elemento. Concluir en la siguiente figura. Sí, gracias, Bautista. Y bueno, igual me toca a mí, pero esa ya se me complicó un poco. Ah, muy bien, sí, pero ¿saben qué? Vamos a hacer algo aquí la podemos retomar, ¿no? Para tratar de dejar en claro, ¿no? Al menos hasta que nos volvamos a ver. Todo esto resume todos los experimentos. Es decir, yo sabía que la parte final reducía nitratos a nitritos. ¿Por quién? Por una nitrato reductasa. Cuando se evaluaron extractos celulares completamente rotos, se vio que el mejor donador para esa nitrato era el metilbiológeno. De hecho,
Ahora, al otro extremo, cuando yo vi a la formiato deshidrogenasa, quien coge los electrones para iniciar toda la cadena, pues lo hacía a costa de la oxidación del fórmico, liberando CO2. Ahora, esta enzima es respiratoria, no es fermentadora, porque la fermentadora hubiese tomado al fórmico y libera CO2 e hidrógeno, pero no coge electrones. Esta sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la formiato deshidrogenasa, vimos en los experimentos que cuando yo le ponía aceptores como la mezcla del azul de metileno o el metosulfato de fenazina con el dicloro, eran buenos aceptores porque eran capaces de volver a oxidar a la enzima que se requiere para seguir oxidando fórmico. Ajá. Entonces, es como dividir los ensayos. Si yo solamente quiero evaluar la formiato deshidrogenasa, pues me basta con colocar un donador de electrones, que es el fórmico, a la enzima, y un acarreador, que sería el metosulfato. Y ya. Ajá. Ahora, esa dirección de electrones está dada por la proximidad de los potenciales de oxidorreducción de todos esos reactivos que mencioné. Ahora, la parte final de todo el artículo era estar viendo qué sucedía en la parte del medio de los citocromos. Se pudo elucidar que había dos componentes por los diferentes... que más adelante se puede mencionar, de hecho sí se usa en la práctica, es capaz de reducir a ambos. ¿Y el ascórbico dónde está? Solamente es capaz de reducir a un citocromo, al componente 2. Y eso es acorde a lo que veíamos. Cuando Héctor nos describió que el ascórbico solamente reduce al componente 2. QNO. Y eso también otra cosa explica. Si los citocromos se reducen por electrones que vienen del fórmico, primero se reduce uno y luego el otro. ¿Y cómo era capaz de oxidar a todo el citocromo? Pues adicionando los nitratos, ¿no? Entonces, si yo ponía un inhibidor y luego colocaba el nitrato, nada más veía la oxidación a la mitad. Entonces, ese nitrato, ¿a quién era capaz de oxidar? Bueno, pues la nitrato reductasa, que es quien le daba los electrones a los nitratos, solamente tomaba electrones del citocromo B, pero componente 2. No era capaz de tomar los electrones del componente 1. Ajá. Por eso en presencia de el inhibidor solamente se veían o medias reducciones o medias oxidaciones, jóvenes. Ahora, el último punto que decía su compañero Bautista, con el tiempo de burbujeo, me pone de manifiesto la parte de abajo. El oxígeno es capaz de llevarse los electrones a cualquier nivel, ¿eh? Y primeramente sobre los dos componentes del citocromo, solamente que tiene preferencia por uno, ¿verdad? Primero, el que tiene un potencial de oxidorreducción, digamos que un poco más cercano a él, que sería el componente 1 o el componente 2, jóvenes. El componente 2, ¿no? El que está más hacia su derecha. Pero en los experimentos que se veía, cuando era un mayor tiempo de burbujeo, que eran los 8 minutos, pues era capaz de oxidarlos todos, aún en presencia de ese inhibidor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Al final tengo yo toda la cadena. Significa que Escherichia coli, cuando está en condiciones anaeróbicas, usa una cadena donde el aceptor es el nitrato y está compuesta por una formiato deshidrogenasa, citocromos B y nitrato reductasa. ¿Sí? ¿Hecho, jóvenes? ¿Y quién es el donador de toda esta cadena? El ácido fórmico. ¿Cómo se interpreta que puede usar esto? Es muy sencillo. Escherichia coli es muy versátil. Puede respirar aeróbicamente, fermentar y respirar anaeróbicamente. Si las condiciones cambian a anaerobiosis y hay sustrato, va a fermentar. ¿Qué fermentación realiza? Ácido mixta. ¿Cuál es uno de sus productos? Ácido fórmico. Entonces, cuando se acaba eso, ahora hay que oxidar lo que se pueda. ¿Qué había en el medio? Ácido fórmico. ¿A quién va a oxidar? Al ácido fórmico. Para alimentar. Y al utilizar una cadena transportadora de electrones, pues va a intentar obtener la mayor cantidad de energía que pueda a partir de la oxidación de cualquier sustrato. Bueno, ahí está, jóvenes.
Si hay alguna duda, pues lo vamos a comentar. Ahora está regresando. Nos vamos a ver hasta el miércoles de la próxima semana, por los días festivos. ¿Sale? Entonces, pues le dejamos hasta aquí. Dejen de compartir. Si hay alguna duda, pues podemos retomarlo en la siguiente sesión, pero me interesaba mucho concluir todas las imágenes. Ajá. Gracias, profe. Entonces, Gracias, sí. profesor. Entonces, pues nos vemos el día miércoles, jóvenes. Hasta aquí le dejamos. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, hasta luego. Gracias, prof. Sí, hasta luego.